Nuestro planeta está lleno de cosas sorprendentes y en ocasiones hasta las podemos tener cerca de nosotros. Sin embargo, ni cuenta nos damos hasta que por X motivo aquello que no se puede ocultar por siempre emerge a la luz, siendo algo que jamás pensarías existiese. Cosas que son increíbles de creer porque solo se ven en películas de ficción o terror. Empezaré a contar desde el principio. Antes de casarme, conocí a un muchacho en la construcción donde trabajaba. Me llamo Ruperto y soy albañil. Esa vez entró a la construcción un chico buscando chamba como ayudante. Llegó justo cuando estábamos todos juntos en la hora del lonche y aunque éramos varios maestros de la mezcla y cuchara, nadie le quiso dar trabajo. Antes de pedírmelo a mí, dudó un momento, tal vez pensando que tampoco le iba a dar chamba. Por fin se decidió, diciéndome que se llamaba Melitón y necesitaba trabajar para sobrevivir. Dijo no tener a nadie más y podría hacer cualquier cosa. Solamente no quería llegar al extremo de pedir limosna, por eso buscaba un trabajo de lo que fuera, siempre y cuando fuera honrado. Antes de contestarle, lo vi por un instante. Se miraba que era chambeador. Además, me cayó bien por ser honesto y lo vi tan necesitado que no dudé en darle la oportunidad como mi ayudante. Agradecido dijo que no me iba a arrepentir. Con el correr de los días lo comprobé. Hasta el momento era el mejor chalán que había tenido. Mezcla, tabiques, agua y hasta mi chela bien fría me ponía antes de que se las pidiera. Parecía adivinarme el pensamiento. Por otro lado, yo era el encargado de la obra y como no tenía dónde dormir, me pidió si podía quedarse en la construcción. Así podía cuidar el material, que no se lo fueran a robar los amantes de lo ajeno. Bueno, no tenía ninguna queja de él, al contrario, era muy servicial el amigo. Pasó el tiempo y empecé a notar algo extraño, sobre todo en días de luna llena, porque en la construcción, entre los ladrillos algunas veces aparecían restos de perros u otros animales muertos destrozados y hasta gallinas. Lo raro era que decía no escuchar nada en las noches por estar dormido. Pensé tendría el sueño muy pesado para no escuchar tales ruidos y como la obra estaba a las orillas del pueblo, podría ser cualquier animal carroñero quien estaba devorándose a los animales. Solamente le dije que tuviera mucho cuidado con eso. Con el pasar de los meses, Melitón se fue superando. Poco a poco fue aprendiendo a pegar ladrillo, sacar niveles, todo en cuestión de un buen albañil, dejando de ser un simple peón. Ya no dormía en la construcción, se había ido a rentar cerca de donde vivía yo. Nuestra amistad creció y nos hicimos muy buenos amigos. Todos los días convivíamos, a excepción de cuando aparecía la luna llena. Esos días, Melitón desaparecía extrañamente por las noches, ni en su casa lo veíamos. Cuando iba a buscarle, solo miraba parte de sus ropas hechas trizas, lo cual me parecía sumamente extraño. También me preocupaba pensando que algo malo le había sucedido, pero a la vez imaginaba que se iba con alguna muchacha a pololear. Un par de años después me casé y al siguiente año llegó mi primer hijo. Melitón, encantado de la vida, me lo pidió como su ahijado. Yo acepté. Nuestra amistad era tan pura que hasta nos hicimos compadres. Tenía 4 años de conocerlo y creía saber todo de él, pero no era así. Había algo terrible que ocultaba y en esos 4 años nunca lo percibí. En cierta ocasión, que nos quedamos solos en la construcción para contar el material, de repente entraron 5 hombres armados. Querían llevarse herramientas y material. Había máquinas de valor que rentábamos para hacer trabajos que las requerían. Ya era de noche y la luna llena estaba apareciendo. De pronto, mi compadre Melitón salió corriendo. Llevaba su cara llena de miedo. No lo podía creer. Me había dejado solo ante el peligro. Los maleantes al verlo correr le dispararon, pero para su fortuna no acertaron. Amenazantes se acercaron a mí, diciéndome que si hacía una pendejada me moría. Sin embargo, la maquinaria que había ahí era muy costosa.
No podía permitir que se la llevaran. Si lo hacían, jamás podría pagarla e iría a prisión. Por eso, en un descuido de ellos, tomó un pequeño barrote y le pegué a uno. Quise hacerlo con otro, pero de un golpe en la espalda me derribaron. Antes de perder el sentido, miré que una bestia aparecía entre rugidos. Alcancé a ver también que de zarpazos destrozaba al que me había golpeado. Después, ya no supe más de mí. Cuando desperté ya estaba en mi casa y mi mujer a un lado preocupada. Pregunté cómo había llegado y respondió que alguien me había dejado a medio corral. No miró quién fue, solo escuchó gruñidos y al salir me vio tirado en el patio. Empecé a recordar lo de los asaltantes y que mi compadre me había abandonado. Recordé hasta cuando golpeé a uno de ellos. De ahí para acá ya no recordaba nada. Estaba por amanecer y preocupado por la maquinaria me dispuse a ir para revisarla. En eso entró mi compadre como si nada y molesto le reclamé por haber corrido como un cobarde. Me dijo que no había huido, solos no hubiéramos podido hacer nada. Había ido por la policía, pero cuando llegó ya no había nadie y la maquinaria estaba intacta. Entonces, entre neblinas en mi cabeza, recordé que antes de perder el sentido había visto aparecer una descomunal bestia destrozar un cuerpo. Los ladrones pudieron llevarse todo y si no lo hicieron, ¿quién se los había impedido? Le pedí a Melitón que me acompañara y lo que dijo era cierto. La maquinaria estaba completa, no hacía falta ni un cajón mezclero, pero noté algo raro. Habían derramado una cubeta de pintura para cubrir manchas que parecían ser de sangre. ¿Qué carajos había sucedido allí? Ya no investigué más, dejé mis pensamientos por la paz. Lo importante era que no se habían llevado nada aquellos asaltantes. No obstante, a los días descubrieron los 5 cuerpos, destrozados como por garras y mandíbulas. Lejos de ahí, comprendí que cuando vi a la bestia matar a uno antes de desmayarme, no lo había alucinado. Pero, ¿qué era ese animal que vi con facciones de hombre y lobo? No lo entendía. Se lo conté a Lupe, mi mujer, y ella dijo que seguramente fue una alucinación de mi mente al perder el conocimiento, porque los hombres lobo eran solo mitos de la gente y que estuviera tranquilo. Las investigaciones le correspondían a la policía. Por fortuna no se habían llevado nada, gracias a lo que haya sido y que pudo evitarlo. Tenía razón mi Lupe, lo mejor era relajarme. Cuando cumplió su primer año mi hijo, entre el compadre y yo le hicimos un pachangón. Queríamos tirar la casa por la ventana. Todos los de la constructora fueron y antes de la medianoche se terminó la cerveza. La gente estaba picada, quería seguir tomando. Entonces hicieron una cooperacha para comprar más. Busqué a Melitón para que me acompañara a traerla. Ya era noche y debíamos buscar un aguaje clandestino, pero no estaba por ningún lado. Había desaparecido. Alguien dijo dónde vendían, no estaba lejos, e invité a 2 chicos y nos fuimos a la cerveza. Llegamos a un lugar muy oscuro, donde únicamente la luna era nuestro farol. Estábamos como en un callejón. A punto estábamos de tocar la puerta del aguaje, cuando en eso, del fondo de aquel callejón, salieron 4 enormes perros pitbull, de los más peligrosos. Se veían furiosos, sus fauces destilaban baba gruñendo amenazantes. Ni siquiera teníamos oportunidad de correr. Sus mordidas eran letales y si tratábamos de hacerlo, nos atacarían. Parecían habérsele escapado a su dueño porque traían collar. No obstante, ese tipo de razas desconocen hasta a su propio dueño, sobre todo en las noches pierden sus sentidos. Entonces les dije a mis compañeros que no se movieran, pero el miedo y su nerviosismo traicionó a uno de ellos y corrió. Los enormes canes eran veloces y en unos segundos le dieron alcance. Sus fauces desgarraron piel y ropa con feroces mordidas. Nosotros solamente escuchábamos sus gritos aterradores sin movernos, porque 2 de los perros nos estaban vigilando. Cualquier movimiento que hiciéramos sería como amenaza para ellos y nos atacarían igual que a nuestros compañeros.
Al ver que ya no se movía, lo dejaron tirado y caminaron hacia nosotros. Habían probado la sangre y lo más seguro era que querían saborear la nuestra, porque apresuraron su paso, blanqueando sus filosos colmillos. Le dije al otro chico que buscara palos, piedras o lo que fuera para defendernos, pero no me respondió. Volté hacia él y miré que estaba desmayado. No pudo soportar su miedo. Ahora estaba yo solo contra ellos. Entonces se dispusieron a atacarme. Yo sentí muy cerca mi muerte. En eso, cuando uno de los perros saltaba hacia mí, se escuchó un aullido y una garra lo detuvo en seco, azotándola contra un cerco cayendo fuera de combate. Los otros tres, cuando vieron quién había noqueado a su compañero, a pesar de la diferencia de estatura, se dispusieron a atacarlo. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Era un ser tan descomunal que fácilmente medía 3 metros parado en sus dos patas. Sin embargo, lo más escalofriante era que tenía facciones humanas y de lobo. Sus fauces eran al triple de grandes que las de los pitbull y sus garras fácil medían 25 centímetros cada una. Aquellos canes saltaron al mismo tiempo, querían acabarlo rápido entre los tres, pero la bestia era tan poderosa que de cada zarpazo derribaba a uno. Los perros también eran fuertes y se levantaban para seguir luchando. Era una raza que peleaba hasta morir. Yo solamente veía ir y venir perros y zarpazos del animal haciendo tajos en sus cuerpos. Hasta que aquellos canes dejaron de pelear, había derrotado a los tres. Después más asombrado quedé cuando la bestia ante mis ojos se transformó en humano. No lo podía creer. Era mi compadre Melitón salvándome por segunda ocasión de morir. Era la razón por la que desaparecía cada vez que había ciclo lunar. Lo miré interrogante, aún sin poder creerlo. No hubo necesidad de preguntarle. Él solo confesó que se convertía así por una maldición bruja. Por eso no tenía padres. Y aquella vez del asalto corrió porque estaba a punto de transformarse y no quería que lo viera. Cuando regresó convertido en lobo, yo estaba desmayado y acabó con los maleantes. Luego fue a tirarlos lejos donde los encontró la policía. Se alimentaba de animales, por eso encontraba restos de ellos en las construcciones. No les hacía daño a la gente mientras no hubiese necesidad. ¿Cuánta razón tenía cuando dijo que no me arrepentiría al haberlo contratado? Con esta eran 2 veces que me salvaba la vida mi compadre Melitón, y tal vez no serían las únicas. Cuando terminó la feroz batalla entre mi compadre Melitón transformado en lobo contra los perros pitbull, aunque estos eran 4 contra él, acabó con todos. El compañero que habían atacado estaba vivo, con mordidas profundas, pero no eran de peligro. El otro solo estaba desmayado, así que no se dieron cuenta de nada. La identidad del lobo de mi compadre estaba segura. Solo yo lo sabía, pero no revelaría jamás lo que llevaba dentro de su cuerpo. Ni siquiera se lo diría a mi Lupe si no era necesario. Debido a lo ocurrido se terminó la fiesta. Cada quien se fue a su casa y el herido fue a parar a un hospital. Al menos estaba con vida. Verdaderamente había corrido con suerte de no sucumbir por las fauces de los galgos. A solas con mi compadre le dije que por el momento no era recomendable decirle a su comadre lo que traía dentro de su ser. No sabíamos cómo lo iba a tomar y podría negarle que se acercara a su ahijado, tal vez por miedo a que en una de sus transformaciones quisiera hacerles daño. Yo tenía plena confianza en él, porque de haber querido hacerme daño, lo hubiese hecho esa noche de la pelea con los perros. Sin embargo, contrario a eso, salvó mi vida. Ya le dirían de su maldición llegado el momento y contacto para no asustarla. Los días y las semanas pasaron y ellos siguieron en su trabajo, haciendo mezcla y pegando ladrillos. Lo que ninguno de los dos sabía era que uno de aquellos asaltantes había quedado vivo y eso significaba peligro, porque su sangre ya estaba contagiada y podría convertirse en bestia también.
Yo era el jefe de la cuadrilla porque hacía los contratos. Entonces empecé a notar que faltaba material, sobre todo cal, cemento y varilla. Se lo comenté a mi compadre y para saber quién se lo estaba robando, planeamos espiar de noche la construcción. Lo hicimos, pero las primeras 2 noches no sucedió nada raro. Le dije a Melitón que a lo mejor había contado mal el material porque no había pasado nada en esos 2 días. Él sugirió que vigiláramos un día más, si no pasaba nada dejaríamos de hacerlo. Estuve de acuerdo con él y el sábado por la noche nos ocultamos muy cerca de la construcción. En la madrugada vimos que llegaba un troque y empezaron a subir material en él. A la distancia no reconocí a los ladrones, entonces saqué mi teléfono y llamé a la policía. Pero en cuanto terminé la llamada, miré que por atrás de mí el compadre estaba bien encabronado. Eso y la influencia de la luna le hicieron entrar en una transformación. Ya solo escuché sus alaridos mezclados con gruñidos al estar tomando la forma de hombre lobo. Y en cuanto se transformó, rápido se fue a la finca. Quería evitar que los ladrones huyeran. Yo corrí tras él, gritándole que ya venía la policía, pero su mente irracional no me escuchó. Estaba enfurecido y traía sed de sangre. Así era su furia cuando estaba transformado en la bestia. Los maleantes ya habían encendido el troque y se disponían a huir. No obstante, mi compadre llegó raudo y veloz, destrozando de zarpazos las llantas del camión entre poderosos rugidos evitando que escaparan. Los ladrones quedaron paralizados del terror, sin poder creer lo que estaba frente a sus ojos. Melitón solamente les gruñía amenazante para que no se movieran. Cuando llegué ante ellos, con sorpresa miré que eran 4 trabajadores míos los que estaban robando el material. Estaban de acuerdo con el velador. En eso, escuchamos las sirenas de la policía y mi compadre Melitón, emitiendo un aullido, se tiró a perder en la oscuridad para no ser visto por los de la ley. A los ladrones nadie les creería lo que habían visto y pagarían en la cárcel haber defraudado mi confianza. La verdad no entendí por qué lo hicieron si ganaban bien conmigo. En ocasiones, la ambición sobrepasa la barrera de cualquier amistad. Pocos amigos son sinceros, así era nuestra amistad entre mi compadre Melitón y yo, inquebrantable. Era tan fuerte que ni aunque estuviera convertido en lobo, intentaba hacerme daño. Pasaron 2 semanas, 3, y mi chamaco cada día quería más a su padrino. Tenía pasadito de 1 año, pero lo conocía bien porque se la llevaba casi siempre con nosotros. Solamente los días de luna llena se perdía en el monte para no hacerle daño a nadie. A Lupe, mi mujer, le decía que yo lo mandaba por material a otras ciudades para cubrir su ausencia. Aún no había llegado el momento de decirle la verdad. No sabíamos cuál sería su reacción. Podría tomarla hasta conmigo por ocultarle algo tan serio. Sin embargo, estas cosas no se pueden ocultar por siempre. De improviso suceden pormenores que las hacen brotar a la luz, y eso estaba por suceder en nuestro caso. El tiempo no se detiene y 3 días después apareció de nuevo la luna llena. Esa noche en mi casa estábamos por ir a descansar, cuando de repente escuchamos un aullido en nuestro patio. Se escuchó tan fuerte que nos erizó la piel a Lupe y a mí. Ella preguntó asustada qué había sido eso. Pensando que era mi compadre, le dije que no se asustara. Saldría para ver si un coyote se había metido, pero no iría desarmado. Llevaría una escopeta que tenía para en casos de peligro. Antes de salir, escuché una agitada respiración, luego gruñidos. Entonces, la puerta cayó derribada de un brutal golpe, dejándose ver en el umbral la descomunal figura de un hombre lobo. Aún creyendo que era Melitón, por no haber en la tierra otro ser como él, le dije nervioso: tranquilo, soy yo tu compadre, bajando al piso muy despacio mi arma para que no se sintiera amenazado. Aquella bestia me desconoció y de un manotazo me derribó. Luego se fue directo a la habitación donde estaba Lupe y mi hijo. Como pude, alcancé la escopeta y le disparé por la espalda.
Las postas pegaron de lleno, pero con asombro vi que no lo dañaron porque la herida empezó a sanar por sí sola. Enfurecido se regresó para matarme, pero de repente apareció otra bestia rugiendo, enfurecida evitando mi muerte. Parecía que el primer animal buscaba al recién llegado, porque en cuanto lo vio, se abalanzó contra él, tirándole zarpazos y mordidas, enfrascándose en una lucha feroz a muerte. Yo estaba de a 6, viendo a las dos bestias causarse brutales heridas, rugiendo pavorosamente. Me preguntaba quién de los dos era el compadre. Mi Lupe estaba aún más aterrada, sin saber lo que estaba sucediendo. La abracé junto con mi hijo, esperando el desenlace fatal, deseando que mi compadre fuera el vencedor, pero ninguno de los dos caía. Por momentos parecía que se imponía el más agresivo, luego el otro. Así estuvieron por un rato, entre zarpazos y mordidas, hasta que cayó uno en el piso, degollado por las garras del otro. Tomé mi arma para defenderme, con el temor de que mi compadre había sido el derrotado. El lobo en pie esperó un momento impasible sin moverse. Sus heridas estaban sanando. Después que cerraron totalmente, se transformó en Melitón y corrí para abrazarlo gustoso. El otro lobo, al convertirse en humano, vimos que era uno de los primeros asaltantes que Melitón había tirado lejos pensando que estaban muertos. La más impactada por lo que había presenciado era mi mujer. ¿Cómo creer lo que sucedió? Su compadre Melitón era un hombre lobo y no lo sabía. Era algo inaudito. Peor aún, había derrotado a otro que estaba a punto de matarnos. Estaba a punto de colapsar. Para tranquilizarla, empezamos a contarle con detalles desde el principio. Pensamos que reaccionaría molesta, pero contrario a eso, abrazó a nuestro compadre, agradeciéndole que nos había salvado la vida. Desde ese suceso, nuestra amistad se hizo más fuerte. Teníamos un compadre hombre lobo que nos cuidaría ante todo. Pasaron 5 largos años y Sebastián, nuestro pequeño hijo, ya iba a la escuela. Pero un día que mi mujer llegó 5 minutos tarde por él, no lo encontró. Angustiada me avisó y entre ella, mi compadre y yo lo buscamos, pero no había rastros de él. Dimos parte a la policía, sin embargo, ni ellos lo encontraron. Cuando llegamos a casa, encontramos una nota. Decía que si queríamos vivo a nuestro hijo, fuéramos a una finca que estaba abandonada en las orillas, solos Lupe y yo, sin avisarle a la policía. Sin saber qué querían de nosotros los secuestradores ni quiénes eran, esa tarde fuimos al lugar donde nos habían citado. Estaba por oscurecer cuando llegamos. Yo deseaba con todo mi corazón que fuera noche de luna llena para que mi compadre castigara a los malditos. En eso, desde arriba de la azotea, 3 tipos nos gritaron que nos detuviéramos. Cuando miré quiénes eran, reconocí a mis antiguos trabajadores. Querían vengarse de mí por haberlos enviado a prisión por ratas. Miré que la luna llena estaba apareciendo por atrás de ellos, al mismo tiempo que uno gritaba: pagaría con la vida de mi hijo los 5 años que pasaran en la cárcel, y lo soltó desde lo alto para que cayera entre los escombros. Lupe solo alcanzó a emitir un escalofriante grito viendo cómo caía nuestro hijo. Pero antes de rebotar en los ladrillos, unas poderosas garras lo atraparon. Melitón se había convertido en lobo y de un gran salto llegó hasta él cuando estaba a unos centímetros de chocar en el suelo y nos lo entregó sano y salvo. Los cobardes, al ver a la bestia furiosa, trataron de huir, pero Melitón, de un colosal brinco, llegó hasta los maleantes. Entonces no tuvo piedad de ellos. Ya una vez los había perdonado, pero hoy se habían metido con lo que más amaba y los destrozó de certeros zarpazos. Tiempo después los encontró la policía. Pensaron que habían sido coyotes quien habían dado cuenta de ellos para alimentarse. Nadie supo nada. Mientras tanto, en casa de Sebastián, sus padres y el padrino Melitón estaban felices de haberlo recuperado con vida.
En las últimas semanas, Ruperto y su esposa Lupe habían vivido momentos muy difíciles, tan difíciles que estuvieron a punto de perder su vida y también la de su hijo por gente vengativa, mala leche, primero con los perros que lo atacaron en el callejón, estando a punto de morir entre sus fauces, así como sus amigos, luego con el hombre lobo, aquel asaltante en la construcción que su compadre contagiara con una mordida, después sus trabajadores que mandaran a la cárcel por ratas y aquellos que quisieron vengarse con su hijo secuestrándolo. Sin embargo, gracias a su compadre Melitón con su gran poder Licán, lo salvó de todos esos peligros. Creían que ya no tenían enemigos al haber acabado con todos los que les tenían odio por haber truncado sus felonías. Sin embargo, la maldad nunca termina. Siempre aparecerá alguien con el alma negra y podrida para querer dañar a alguien de cualquier modo. Las personas envidiosas, de solo ver una bonita amistad en la gente, sienten odio y desean afectarla a toda costa, inventando o planeando cosas maquiavélicas, como había sido el caso de Melitón y sus compadres, pero nadie había podido. Al contrario, cada vez que vencían un peligro, se hacía más sólida. Y así, con esa amistad pura entre la familia de Ruperto y el hombre lobo Melitón, pasaron los años. Hoy día, su ahijado de nombre Angelito cursaba tercer año de secundaria. Sus padres ya no habían tenido más hijos, por eso él era el consentido. Se lo merecía, porque a sus 15 años era un chico muy estudioso, prometedor, quería mucho a su padrino, para él era un héroe. Sus padres le habían contado lo que había hecho al salvarlo por 2 ocasiones al estar en peligro de muerte. Sabía que era un hombre lobo bueno, había sido como su ángel guardián, por eso él se llamaba así, Angelito. Estaba en la escuela por la tarde, eso les daba tiempo para que saliendo de su trabajo los 3 pasaran por él. Lo hacían todos los días. Pasó el tiempo y en cierta ocasión que fueron a recogerlo, al ir por la banqueta, no se percataron que un auto venía a mucha velocidad en la calle frente a ellos. Cuando estaba a poca distancia, viró el volante para arrollarlos. El sentido lobuno de Melitón lo hizo brincar a tiempo, levantando a su ahijado evitando ser arrollado, pero no la libró del todo y lo golpeó arrojándolo brutalmente cayendo contra el pavimento. El automovilista no se detuvo, lo había hecho a propósito, puesto que quería matarlos. Melitón también había rebotado en la banqueta, pero al ser un hombre lobo, pronto sanaron sus heridas. Angelito no se movía, estaba en un charco de sangre que le brotaba de su cabeza. Tal vez la ayuda no llegaría a tiempo. Lupe y Ruperto no sabían qué hacer. El brutal suceso los había atarantado. Su compadre, con voz enérgica para que reaccionaran, les dijo que llamaran a una ambulancia. En cuanto se pusieron a llamar sin que ellos vieran, Melitón se hizo una herida en un brazo, dándole de su sangre al ahijado para que bebiera. Si no lo hacía, moriría en minutos. Media hora después llegó la ambulancia. Melitón estaba consciente que de no haber dado su sangre a Angelito, para ese momento ya estuviera muerto. Cuando llegaron al hospital, luego que lo revisaron los médicos, dijeron que no tenía ninguna contusión. No era normal, porque un golpe como ese, cuando mucho se podía sobrevivir media hora, el tiempo que había durado la ambulancia en llegar. Además, la herida ya no sangraba, parecía estar cerrando por sí sola. Aún así lo tuvieron en observación por un tiempo, solo para darse cuenta que todas las heridas habían sanado en un par de horas. Algo que los médicos no comprendieron, y en ese poco lapso, el muchachito salió caminando en propio pie. Después que llegaron a casa, la lealtad de Melitón hacia sus compadres no le permitían mentirles y les contó lo que había hecho con Angelito, diciéndoles que lo perdonaran, pero no podía permitir que su ahijado muriera. Sus compadres, en vez de reprocharle nada, lo abrazaron agradecidos. De no haber sido por él, ahora estuvieran llorando la muerte de su hijo. Sin embargo, estaba vivo por él. Ahora tenían 2 preguntas importantes.
quién era el que los había arrollado y qué pasaría a futuro con su hijo, ya que corría sangre de hombre lobo por sus venas. Por el momento no tenían respuestas, no obstante, con el tiempo todo sale a la luz y pronto lo iban a saber, ya que los peligros estaban por empezar de nuevo. Ese solo había sido un previo aviso. Para su fortuna esa vez no sucedió nada que lamentar gracias a Melitón. Con el paso de los días, el suceso fue quedando atrás. Parecía que deseaban olvidarlo porque ya no se mencionaba. Y el día que fue la graduación de su secundaria, cuando fueron al evento a la escuela, una joven mujer chocó accidentalmente con Melitón. Al momento apenada se disculpó. Era muy bonita y quedó prendida de esa chica. Por su condición lobuna, nunca había querido formar una relación, pero esta vez sintió diferente. Ella tampoco le hizo el feo, al parecer también le había gustado. Entonces, tratando de borrar el bochornoso momento, la mujer de nombre Verónica le invitó un refresco. Desde ese día iniciaron una bonita amistad. El hombre lobo quería algo más que eso, pero se resistía. Pensaba que si se involucraba sentimentalmente con ella, la dañaría, pero no contaba con la astucia de Verónica. En una ocasión sin previo aviso, atrevidamente le dio un apasionado beso y Melitón a eso ya no pudo resistirse. Quedó atrapado en su dulce red, donde sería difícil salir, y se hicieron novios. Desde entonces, sus compadres la veían casi diario en su casa. Ella era quien lo visitaba y también con Lupe y Ruperto se llevaba bien. Hasta pensaron que lo habían atrapado y se casaría con ella. Lo que no sabían era si su compadre le iba a revelar que traía una terrible maldición en su sangre. Esta vez Melitón estaba entre la espada y la pared. Pero el lobo era muy inteligente y sabría cómo salir de ese atolladero. Ellos estaban de su lado para ayudarlo cuando se los pidiera. Por el momento lo veían feliz, disfrutando de su enamorada. No imaginaban que las cosas pronto tomarían otro giro, principalmente con su hijo, que ya estaba contagiado con sangre de lobo. Melitón estaba tan enamorado de Verónica que por momentos estaba a punto de revelarle que era un hombre lobo, pero se contenía. Primero quería conocer a sus padres, no podía revelarle un secreto tan grande si no había plena confianza entre ellos. Verónica se negaba a llevarlo a su casa, diciendo que sus padres andaban fuera. Era extraño, parecía que algo le estaba ocultando. Hasta que llegó el día, ella le dijo que había llegado el momento de que conociera a sus padres y se lo llevó a donde vivía. Cuando llegaron a su morada, le dijo que sus papás no tardaban en llegar. Mientras tanto quería ser suya y empezó a desnudarse. Las caricias no se hicieron esperar, ambos deseaban ese momento. De repente ella se detuvo, ofreciéndole un trago. Estaba jugando como el gato con el ratón. Parecía querer hacer más emocionante el momento. Cuando le dio el trago, Melitón lo bebió con avidez. Deseaba seguir con lo que se había interrumpido. De repente se quedó dormido. La bebida contenía un fuerte sedante. Unas horas después despertó, pero se encontraba encadenado con unos fuertes grilletes. Verónica le gritó cerca de su rostro, salpicándoselo de saliva. Le dijo que era un asesino, él había matado a su padre, sabía todo sobre él, hasta que era una bestia, por eso planeó todo cuidadosamente para matarlo, pero antes bebería su sangre para convertirse como él. Luego mataría a sus compadres junto con el mocoso. Ya lo había intentado una vez, cuando les echó su carro encima. El lobo sintió rabia al recordar ese momento donde su ahijado estuvo a punto de perecer. Quiso transformarse en hombre lobo para romper las cadenas, pero no había luna llena y así no podía hacerlo. Dibujando una siniestra sonrisa en el rostro, le dijo que la hora de su venganza había llegado. Luego sacó una daga de plata que tenía preparada, cortó las muñecas de Melitón y comenzó a beber su sangre. En ese momento empezó a salir la luna, pero desafortunadamente Melitón ya estaba débil. Los cortes con la daga de plata y la pérdida de sangre le habían quitado sus fuerzas.
Mientras tanto, en casa de sus compadres, Angelito se estaba convulsionando. El poder de la luna le estaba transmitiendo sus energías, generándole su primer transformación. Sus padres al verlo sintieron temor, no sabían qué reacción tendría al ser una bestia. Cuando culminó la transformación, los miró entre gruñidos. Después, olfateando el ambiente, se fue velozmente por entre la oscuridad. Cuando iba lejos, escucharon su aullido. En esos momentos, Verónica había decidido matar a Melitón, clavándole la daga en su corazón. Ya no lo necesitaba. Había obtenido lo que deseaba de él. Empuñó el cuchillo con fuerza y lo levantó para dar el golpe final. De repente, la puerta cayó hecha pedazos, entrando el lobo adolescente. La muchacha estaba sorprendida. Había otra bestia más. El potente rugido del Lican le hizo sentir terror. Su daga no le serviría de nada, tampoco la sangre del lobo que había bebido. Necesitaba tiempo para completar una transformación. Entonces, el chico lobezno, con una agilidad sorprendente, cayó sobre ella, destrozándola con sus garras. Ni tiempo tuvo de usar el cuchillo contra Melitón. Luego, de otros zarpazos, cortó las cadenas de su padrino y le dio de su sangre para que recuperara sus fuerzas. Momentos después llegaron a su casa, les contó todo a sus compadres. Ahora le debía la vida a su ahijado. Oportunamente había aparecido la luna teniendo su primer transformación. Por la sangre Lican que llevaba sus venas y su instinto de lobo, le avisó que Melitón estaba en peligro. Por eso se fue rápido cuando se transformó utilizando su olfato. ¡Qué mente tan malévola tenía Verónica! Había planeado todo muy bien para vengar la muerte de su padre, que era un asesino. Eso la hizo más peligrosa que todos sus enemigos, y de no haber sido por Angelito, hubiese llevado a cabo su plan y Melitón ahora estaría fiambre. Lástima de belleza de mujer, pudieron haber sido felices. La recompensa de todo lo sucedido era que ahora serían dos hombres lobo que cuidarían de la familia.